Muchas gracias. Ahí está grabando ya, me parece, ¿no? Sí, Yo no veo el sí, icono ahora, pero dice que está grabando. Bien. Ahora bien, quiero compartirles rápidamente, haciendo primero este pasaje, una síntesis de una institución. Voy a decirles casi ideal, esta institución existe, pero vamos a ponerla como modelo ideal para entender cómo verían Crosier y Mendel esta cuestión del poder. Esta es una institución que fue abordada en uno de los cuatrimestres por compañeros y compañeras de ustedes, y es un área en ese momento, un departamento que tiene que ver, como decimos acá, de atención a mujeres víctimas de violencia de género, a partir de, en el marco de un municipio del conurbano oeste, ¿no? La zona oeste del conurbano bonaerense. Bueno, estas eran dos colegas que tenían ya historia de trabajo en ese municipio, en las áreas más tradicionales del servicio social, tenían un trabajo territorial, y con el tiempo, estas colegas fueron, y aparte de la cuestión contextual, que se le fue dando visibilidad a las cuestiones de género, fueron identificando la gran situaciones y casos de violencia hacia las mujeres en los barrios que ellas trabajaban. Se fueron formando, adquiriendo mayor formación en la temática, y con el tiempo propusieron a ese municipio la creación de este programa en particular. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se crea este programa? Como les decía, primero hay una historia previa de trabajo de estas colegas, y a partir de nuevos conocimientos crean el programa. Es decir, son las fundadoras de esta área dentro del área social del municipio. ¿A qué se apela para esto? A saberes profesionales, tanto de los constituidos en el grado, la formación continua, como les decía, y también a las experiencias y al oficio, ese saber artesanal que se va adquiriendo con la experiencia y trayectoria, que lo ponen en tanto cúmulo de saberes. Es decir, me estoy refiriendo acá a qué subsistema cuando hablo de estos saberes. epistémico. Muy Puede bien. ser. Entonces, fíjense que ya les puse la dimensión histórica por un lado, ¿sí? Creadores, fundadoras, terrenales. ¿Cómo? A partir del subsistema epistémico, la vinculación de la historia con el saber. Y a partir de ahí se crea un nuevo programa. Para armar ese programa, ¿qué solicitan? Presupuestos y recursos. Para justificarlo, negocian, porque por ahí no pueden obtener todos, pero van a partir del proyecto obteniendo también para instalar el departamento recursos concretos necesarios. Ellos ya tenían el saber, pero por ahí un espacio específico, determinados recursos económicos, de movilidad, etcétera. Por lo cual hay una reasignación del presupuesto en términos del subsistema económico. Pero fíjense que está avalado, esto que les decía Virginia y Sara antes, ¿no? En función de que está siendo reconocido el saber. Es gracias a ese saber que ese municipio que conoce la historia de estas trabajadoras, que sostiene también el acceso de esos recursos. Ahora, para intervenir en este programa, crea un dispositivo con una coordinación que también sistematiza todo el trabajo que el equipo va haciendo con estas mujeres. Con el tiempo, y digamos, rápidamente en su intervención, en menos de un año, obtienen una alta eficacia en la identificación y detección de mujeres en esta situación, de que participen de los grupos, y que las mujeres vayan conociendo qué hacer también, qué alternativas tienen, jurídicas, actitudinales, formativas, de cuidado, frente a la situación de violencia que viven cotidianamente. Cuando ellas también eran entrevistadas, en un momento se les pregunta si están incluidos los hombres en estos dispositivos. Y ellas muy interesantemente dicen que al principio, y aparte por la implicación que ellas tenían también de identificación con las mujeres, asumen que de ninguna manera los hombres podían participar de ese dispositivo. Pero con el tiempo también se fueron dando cuenta que no lo descartan, pero que, y ahí está la cita textual, dicen ellas, aún no estamos listas ni emocional ni disciplinarmente para pensar ese dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un conocimiento, asumen, fíjese lo interesante, de poder, cuando uno tiene saberes, sobre qué tengo saber y sobre qué desconozco. ¿Sí? Está mediado también por lo emocional,
por ahí no quiero todavía aprender sobre esto, pero la realidad es que al intervenir en el dispositivo empiezan también a aparecer sobre todo la figura de los adolescentes, ¿no? De estos hijos de estas madres, y dicen, bueno, estos chicos van a ser adultos, o también aparece obviamente el tema de los noviazgos violentos, entonces empieza a aparecer la figura también del hombre, de este adolescente que también va a ser adulto, entonces dicen ellas, bueno, hoy no estamos listas, pero ahora no lo descartamos. Fíjense también la historicidad, ¿no?, de un programa, también cómo va modificando el lenguaje y la interpretación que las propias trabajadoras hacen de su tarea. Por lo cual quizás en 3, 4 años haya un área por ahí de noviazgos violentos o también de grupos para hombres, ¿no?, de prevención de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que también cuando ellas van relatando este trabajo, yo les hago una síntesis muy brutal, y a pesar de estas condiciones de la naturaleza del trabajo, es decir, ellas están trabajando con mujeres violentadas, golpeadas, abusadas, que tienen que volver muchas veces a sus casas, pueden tener riesgo, aun cuando haya perimetrales, riesgo de volver a ser violentadas. Cuando comentan cómo trabajan, lo hacen con una gran satisfacción. Y justamente, ¿por qué? Porque fueron reconocidas en su creatividad. Fíjense que no es casual, pero ellas han fundado, creado ese espacio en función de su identidad, de su estilo, de su formación. Es decir, frente a la cuestión taylorista de dividirse entre conceptores y reproductores y ejecutores, acá quienes ejecutan la tarea son también las que la han creado, ¿sí? Entonces han participado en la concepción de esa tarea, más allá de que deban dar explicaciones y argumentaciones, es decir, no está basado en el sentido común, hay fundamentaciones epistémicos, profesionales, académicos, experienciales y también su experiencia territorial. Quiere decir que cuando ellas, a pesar de esa situación, la eficacia de su tarea, que la van teniendo, modificando, revirtiendo, generando nuevas tareas, les produce gran placer y lo comentan así con gran alegría. Además están en su momento fundacional, o sea, este programa está muy cercano a la cuestión de su propia creación, ¿no? Entonces, ellas sienten un gran reconocimiento, que es un tema que también vamos a hablar más adelante. ¿Y por quiénes sienten este reconocimiento? Tanto por la jerarquía municipal, es decir, el intendente, en la dirección del área social, por eso es cuando presentaron su trabajo, se los avalaron, se los han reconocido en términos de darles disponibilidad de tiempo, disponibilidad de condiciones, generación de nuevos dispositivos. Ellas han demostrado que este trabajo es útil, sirve, tiene eficacia, revierte, previene las situaciones y han tenido al mismo tiempo un reconocimiento entre los pares del programa y de otras áreas. Esto es de un gran valor y de una que digamos, tiene efectos en la estima y las compele inclusive a tener un mayor compromiso, motivación y al mismo tiempo brindarles más motivación para seguir formándose, seguir incorporando nuevos saberes e incluso hasta solicitar un crecimiento en cuanto a personal en ese programa. ¿Sí? Ahora, esta es una institución que existe, existe, y la pongo en términos de modalidad ideal. Ahora bien, ¿qué diría Crozier si llegara y viera esta organización? ¿Él a qué le prestaría atención? Él estaría prestándole atención a cómo se manifiesta el poder dentro de esta estructura. Ahora, él le estaría prestando atención porque también es parte un poco de esta perspectiva sociológica tradicional, aunque tenga otros aspectos que ahora vamos a ver, lo analizaría de, por ejemplo, cuál es la cuota de poder, entonces, que manejan estas colegas que crearon este dispositivo. Ya lo van a decir, a pesar de estar jerárquicamente en relación al organigrama, funcionalmente, en una escala de poder menor que las autoridades, han podido utilizar en tanto manejo de sus posibilidades de certeza respecto a al conocimiento sobre la tarea, en lo que se dice el manejo de las fuentes de incertidumbre, es decir, yo conozco pero sé que el otro desconoce, puedo ver en mi lugar de poder y el poder que me da también la trayectoria, el aval que me da el territorio y una temática que sobresale, cómo puedo utilizar
esa cuestión de poder, aún estando jerárquicamente más bajo, para lograr, desde mi discurso, desde la comunicación, desde la relación, la creación de una nueva área. Entonces, en principio, él vería eso. ¿Qué tipo de discurso, qué tipo de poder estratégico, qué elementos estratégicos utilizó este grupo para crear este programa en esta institución? Que por ahí otros no han podido generar nuevas áreas, ¿sí? Entonces, él va a pensar en eso. Entonces va a decir, el poder profesional, la historia de trabajo, el aval territorial es la utilización de, junto al saber, de un manejo específico y estratégico, en tanto de imponer una agenda que antes no estaba, y en tanto las autoridades no conocen sobre el tema, el saber, como uno dice el adagio, el saber se transforma en poder, en un momento además estratégico que lo permite, que lo viabiliza. Por eso digo lo de la historia de trabajo premia también a Zavala. Si viniera alguien nuevo, quizás no tendría ese poder, aun cuando tuviera la misma formación o hasta incluso más saber. ¿Se entiende? Crosier estaría atento a cómo van construyendo poder, ¿sí? Y entonces cómo logran llevar hacia zonas de certeza, de posibilidades, es decir, cómo logro que la jerarquía ponerla en el lugar que necesite y deba avalar la creación de esta área. ¿Sí? Entonces se llama el poder del experto. Cuando se utiliza el saber en función de la diferencia jerárquica para imponer e intentar imponer una modalidad, eso se llama el uso del poder de experto, que en ocasiones determinadas puede tener mayor peso que las propias jerarquías funcionales. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué la importancia entonces de entender, conocer el organigrama, pero ver cómo se manifiestan las relaciones en el ámbito del trabajo de manera concreta y cómo las manifiestan los propios trabajadores y trabajadoras? Digo, ¿se va entendiendo ahí? Ahí se me... no sé qué pasó. A ver, esperen, ahí está. Bien. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, Crosier, al igual que Foucault, dice que todos poseemos cuotas de poder. Son específicas y recíprocas. El punto es que a veces hay determinadas condiciones en momentos de organizaciones donde esos poderes específicos adquieren mayor peso que otros en otros momentos. Por ejemplo, si estamos en situación de pandemia, sería poco probable que, dado que el municipio tiene que destinar recursos, hay una cuestión también de atravesamiento comunicacional, mediático, político y de vida o muerte. Entonces quizás si hoy fueran estas colegas, por más conocimiento académico que tienen y que el tema inclusive también sea fuera de interés, quizás hoy no podrían obtener esos recursos para armar esta área. ¿Sí? También hay momentos históricos contextuales que lo facilitan o lo impiden. Fíjense, no sé si ustedes lo han visto, pero cuando empezó también la pandemia, como también había una alerta del movimiento feminista de declarar el alerta sobre violencia, ¿no? Porque ahora que estaban todos guardados, el ámbito doméstico era aún más peligroso para las mujeres. Y nunca se llegó a declarar esa alerta, aún desde el pedido de las organizaciones feministas. Que la pandemia venía a amenazar aún en mayor medida. Y recuerden esto de los femicidios diarios que había y esa pandemia que era simultánea a la pandemia por COVID. ¿Tá? Pero el peso de la otra pandemia en tanto acontecimiento no ocupaba el lugar en los medios y en el tratamiento público como lo era lo que aparecía como más dramático, que es la pandemia que aún estamos viviendo. ¿Sí? Entonces fíjense que esas cuotas de poder tienen que ver también con momentos de negociación contextuales. En el momento que estaba esta organización fue un momento estratégico para poder solicitarlo. Hoy hubiera sido más complejo lograrlo. Incluso hasta podrían haber estado destinados presupuestos que frente a un nuevo acontecimiento, esos presupuestos fueran derivados hacia el área de hospitales. ¿Se entiende? Entonces, esto es claro también para cómo se manejan las cuotas de poder más allá de las jerarquías funcionales. Esto es lo que estaría viendo Crosier en esto. Entonces,
lo que dice Crozier en tanto poder estratégico, él va a decir que a partir de las reglas de juego que hay en la organización, que es lo dado, lo prescripto, lo que está estructurado, objetivado, hay formas de ver cómo se sostiene o se manipula el poder para no perderlo. Y esto puede tener varias cuestiones. Puede ser a partir de esconder el saber o de guardarlo para un momento determinado, a partir de un conocimiento sobre el territorio, a partir de la posibilidad de ascender, de un dato o una información que uno tenga, de ascender en la organización, es decir, y a veces inclusive con intentar no perder lo que se tiene. En esto también, aún en una escala diferente, no solo el poder, sino no perder lo que tengo, sostenerlo, ¿sí? Que no se me degrade. Entonces muchas veces esos juegos de poder también se dan a partir de las reglas ya impuestas formales de la institución. Ya les hablé del poder del experto y esto de las fuentes de incertidumbre. A veces uno, a partir del conocimiento de las características de esos otros que están en la institución, uno puede hacer manejos, el estilo, la estructura de personalidad, inclusive la profesión que tienen, saben que si yo voy con determinado discurso, puedo manejarlo porque quedaría expuesto si hablaría de no conocer sobre el tema. Es una forma, a veces, también de manejar la fuente de incertidumbre, es decir, llevarlo hacia un lugar que es lo más predecible para mí de cómo se va a comportar y el otro tiene menor capacidad de maniobra. ¿Sí? Estos son variantes, como les decía, del poder clásico. Es decir, si está el sometido, sometedor, el opresor, el oprimido, ¿cómo estratégicamente en esa relación, dentro de una organización, alguien que está en una capa inferior puede en determinado momento llevar hacia espacios de mayor certeza para mí, pero de mayor incertidumbre en el otro o los otros, para lograr objetivos individuales o sectoriales en una organización. Es decir, ojo, también pasa muchas veces que la jerarquía funcional, también por el manejo de esa fuente de incertidumbre, ejerce un poder cuasi absoluto. En general es disciplinador, sancionador y sobre todo cuando tiene que ver con la imposibilidad de la movilidad laboral. Cuando se sabe que hay un campo laboral, un contexto de desocupación importante, muchas veces las jerarquías en un abuso de poder generan condiciones de trabajo de las cuales el resto de las jerarquías o de la escala o de los sectores de la organización no se pueden negar por el miedo, el temor a la pérdida de ese trabajo, en tanto otro puede ocupar su puesto y quedaría en un paro o en dificultades económicas, institucionales, de no poder sostener ese trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense que más allá o no la miserabilidad con la que se usa el poder, estas cuestiones existen dentro de las organizaciones. ¿Tá? Por eso todos tenemos cuotas de poder, pero depende del contexto y otros factores puedan ser utilizados para manipularlos y obtener beneficios que no siempre, y esto también es otro importante, no siempre son beneficiosos para la institución, a veces son beneficiosos para las personas, pero no necesariamente eso implica que la organización logre su cometido. Por ejemplo, pongan en este caso que estas dos trabajadoras vayan logrando un mayor poder, una mayor visibilidad, un mayor reconocimiento y se empiezan a autonomizar de su tarea porque ahora quieren buscar ocupar cargos públicos, por ejemplo, ir por la intendencia. Entonces, ya ese poder que van logrando, reconocimiento en el territorio, trasciende la temática y su forma de poder va llegando hasta la posibilidad, inclusive legal, legítima, pero utilizar este espacio de trabajo como trampolín para ocupar un puesto de poder, que puede ser un puesto de poder político personalista o por ahí también puede ser un puesto de poder político que implique modificar la estructura municipal en función de la forma de trabajo que tiene este programa, ¿sí? Entonces, a veces esta cuestión trasciende esta área y vayan con la búsqueda de modificar estructuras políticas más amplias, ¿sí? Entonces, acá ya no es solamente el objetivo de la institución, sino que se trasciende hacia un objetivo territorial, municipal y político más amplio que permee todas las áreas de trabajo de un municipio. Perdón, necesitaba un poquito de agua. Entonces, esto de alguna manera es lo que estaría observando Crozier si fuera esta institución. Ahora bien,
quedan 10 minutos, vamos a ver si llegamos y nos quedamos 10 minutos más. Aparece también la versión de Gerard Mendel, referente del socio-psicoanálisis, una de las corrientes institucionalistas. Y él va a decir, a ver, Crozier, yo te banco, comparto esa mirada, esta perspectiva del poder existe dentro de las organizaciones, pero no es la que me interesa a mí. No es, en todo caso, la única. Acá hay algo que se está ocultando, hay algo que no se está visibilizando y que es clave en una organización. A él no le interesa el poder de unos sobre otros, que de hecho, vuelvo a decir, existe y va a seguir operando, sino el poder sobre los actos de trabajo. Eso es lo que le va a interesar a esta corriente. Entonces, él estudió, van a ver la biografía que yo también les planteé antes, es un gran estudioso de psicoanálisis, de la psiquiatría, e inclusive como escritor, o sea, en su faz literaria, le ha interesado indagar cómo los hechos sociales inciden sobre el hecho, sobre lo psíquico individual, incluido el inconsciente. Y esta afirmación no es menor, en tanto, entre comillas, hijo del psicoanálisis, es decir, seguidor y crítico también de las ideas freudianas, sino porque también se va a separar un poco de esta cuestión más determinista de Freud, de estos claves primeros 5 años de vida, en estructuración de la personalidad psíquica que decía Freud, no es que la niegue, sino que él también va a decir que a lo largo de toda la historia del ser humano, la psiquis puede ser también influenciada, tener incidencia de ese entorno, no solamente en los primeros 5 años, que también igual son de gran condicionamiento. Porque él en realidad va a decir que inclusive la aparición del inconsciente, porque él hizo toda una historia de la autoridad, es relativamente reciente. O sea que este inconsciente no sería una estructura, natural de todo ser humano desde la creación. La aparición del inconsciente, él va a desafiar, es relativamente reciente y aparece con las primeras introspecciones y reflexiones hacia el propio interior, va a decir, de San Agustín. Ahí donde aparece esta persona que se mira a sí misma, ¿no? Porque hasta ese momento, él va a decir, en las culturas más primitivas o en las comunidades comunitarias, la ley externa, Dios, eran quienes daban explicación sobre los actos desviados de lo acordado culturalmente. Aquello que aparecía como diferente era adjudicado a entidades externas a la conciencia humana, hacia alguien que me había dicho que tenía que comportarme así, ¿no? Alguien que me direccionó. Esto él lo toma de cómo muchas comunidades decían que frente a actos que desafiaban la autoridad, ellos decían, hay algo, alguien que me compelió a hacer esto, no fui yo, no era dueño de mi acto. Entonces, muchas veces cuando se explicaban los actos, se explicaban como nosotros lo hacemos de esta manera. Cuando se presenciaban conductas muy diferentes de las concepciones morales de los actos de otras culturas, quizás más arcaicas, tradicionales, cuasi determinadas desde el nacimiento de su lugar y funciones dentro de lo social, en lo familiar, en el trabajo, etcétera, nosotros lo hacemos así. Es decir, la comunidad desde lo externo determinaba los comportamientos de cada uno. Y ahí estaba avalado las conductas que uno tenía. Y si estaba fuera de esa conducta porque había un otro, algo inexplicable que me había mandado a hacerlo. No era yo el que maté al otro. Algo me dijo que lo hiciera. Algo en sueños vino y me dijo que lo hiciera. No era yo. Yo no soy esto. No me reconozco en esto. Entonces, Mendel va diciendo que esa cuestión de la introspección aparece recién con San Agustín y entonces dice que él va a retomar que hay una fuerza de creación como impronta inherente a todo ser humano, que se plasma concretamente en los hechos culturales. Entonces, por eso su preocupación fue siempre sobre 2 aspectos. Es cómo hacer para que la creatividad se desarrolle, por eso les mencionaba el ejemplo de cómo estas colegas han creado esta institución, y también cómo evitar que la propia organización del trabajo cercene esa fuerza de creación. Por eso su
oposición a la organización científica del trabajo y a toda organización que cercene esa creatividad. Entonces, vender en cuenta en el trabajo, en tanto institución, un motor privilegiado para poder dar cuenta de cómo el contexto social moldea la personalidad psicosocial. Y aquí es con lo que decía que se separa de Freud, que no basta los 5 años. Las instituciones de la sociedad continúan moldeando la personalidad adulta psicosocial de los seres humanos. Entonces, para este autor, si la posibilidad de crear es generadora de placer, motivación, responsabilidad, estima personal, mayor creatividad, y es el trabajo a partir del cual esa creación puede manifestarse contribuyendo a la constitución de esta personalidad psicosocial, en tanto él menciona como socialización secundaria entre pares en el marco de la vida adulta, es porque existe, va a decir él, algo en el ser humano que es un aspecto claramente antropológico y es inherente, esto sí, no el inconsciente, pero esta cualidad sí, inherente a toda la especie. Y que supone, él va a decir que ante cada acto realizado para transformar la realidad externa, es decir, esta es una perspectiva más marxista, por eso les decía al principio cómo los autores de las corrientes institucionalistas devenían de la mirada marxista del mundo. Entonces retomo, ¿no? Si cada acto para transformar esta realidad externa, cada acto realizado se produce la necesidad de un movimiento, dice él, espontáneo de apropiación sobre ese acto realizado que cada uno como autor y protagonista realiza. Pero esa apropiación, va a decir él, es no solo a la acción, sino al poder que sobre ese acto se tiene. ¿Qué significa esto? Tener poder sobre el proceso de creación y transformación de la realidad. ¿Se entiende? Entonces, eso que se hace externamente, el acto poder, va a decir él, hay una búsqueda espontánea de apropiarse no solo sobre el proceso de creación de esa realidad, que es la nueva realidad creada por el acto poder, es decir, como decíamos, la creación de este departamento, la modificación de la realidad, es no solo sobre el acto, sino sobre el proceso de cómo ha sido creado ese acto y cómo a partir de esa creación la realidad institucional y territorial se ha modificado, sino sobre los efectos psíquicos que genera ese proceso. Por eso les podía decir que a pesar de la naturaleza del trabajo, estamos hablando de gente violentada, abusada, que no se les respeta sus derechos, aún así estas trabajadoras sociales podían apropiarse inconscientemente de los efectos psíquicos que se manifiestan como a través del relato de una práctica placentera, de una mayor autoestima, de un reconocimiento y de una formación en mayor compromiso y participación en su vida de trabajo cotidiana. Estos son los efectos psíquicos que se producen cuando una organización permite generar las condiciones para que la fuerza de creación siga vigente. Por eso a Mendel le importa que donde hay organizaciones que lo cercenan, a partir de su dispositivo, generar las condiciones. Y si ya existen, que la organización lo siga sosteniendo. ¿Sí? Eso es lo que él miraría de esto que le están contando las trabajadoras sociales. Para él, ¿qué diría? La verdad que no les hago falta. Él diría esto, no les hago falta, porque la verdad que ustedes participan en la concepción de la tarea y también la ejecutan, comparten su saber, continúan formándose a partir de ese saber han generado un dispositivo que tiene eficacia en esa realidad. Se apropian no solo de la realidad, sino también de sus cambios. Perdón, ¿puedo cortar acá y seguimos 5 o 10 minutitos nomás antes de cerrar? Así que se corta. Así que les pido ese favor, así terminamos con la clase. Perfecto.